Y hemos escuchado dentro de lo que fue estos últimos programas por ahí, todo un concepto distinto ante las perspectivas de la creación y buscando siempre el simbolismo que muchos de los sabios han adquirido con el estudio de las escrituras. Y algunas exégesis que estaban fuera de nuestro ámbito contemplativo, por ahí quisiera mencionar esto, ¿no? Porque no teníamos la visión de la estructura armada por estos grandes hombres que han estudiado las escrituras y le han dado forma también para que esa escritura sea aplicada espiritualmente en las vidas de muchos. Muchas veces se pregunta a la gente, ¿no?, qué es Cábala o qué es la Kabbalah, y se originan numerosas definiciones y muchas de ellas hasta incluso erróneas. Definir ya la palabra o el nombre Cábala no es tarea fácil tampoco. Antes incluso de poder acudir a un diccionario nos encontramos con el problema de que cómo escribir la palabra Cábala, ¿no? Comienza con K, con C, con Q. Hay distintas formas que han probado como escritura del nombre Cábala. Y estamos solamente en la primera letra, ¿sí? En la primera letra. Y no se trata por ahí de un problema trivial, pues la gran variedad de modos en los que podemos escribir la palabra, al menos 6, llegando algunos a hablar hasta de 2 docenas, ¿sí? No consiste solo en un problema de transliteración desde la lengua original hebrea. La diversidad de formas a la hora de escribir la palabra reflejan también las diversas tradiciones dentro de las cuales la cábala ha tenido algo que ver. Y antes de abordar esas tradiciones, debemos clarificar la definición funcional, podemos decir fundamental, que usted encontrará en la definición de la cábala. Es la enseñanza interior del judaísmo, ¿no? Trata ante todo de la naturaleza de Elohim y los significados secretos de la Torá, o sea, el núcleo de la revelación de Elohim a la humanidad. Y en segundo término, la cábala explora todo lo que es la estructura profunda de la mente y de la realidad exterior. Tratamos siempre, ¿no?, con el significado de la Torá. Todos los términos hebreos aparecen en el glorioso y al final del libro de la Torá. Esto es un poco en resumen lo que es la palabra cábala, ¿sí? Y cómo estructuralmente se ha venido dando su definición. La razón por la que varias tradiciones rodean a la cábala deriva de la misma posición del judaísmo. El judaísmo es, podemos decir, la estructura o la religión monoteísta desde el origen, de la que se han derivado las principales fuerzas que han dado forma a gran parte del mundo actual, y estamos hablando a nivel religión, ¿no? Y esta puede parecer una apreciación exagerada, pero si consideramos el impacto que durante siglos han ejercido tanto el cristianismo y el islam, los cuales surgieron del núcleo doctrinal judío, y es innegable, todo lo que es la aparición aparece perfectamente justificada. No se trata solo de que cristianismo e islam hayan extendido el monoteísmo en enormes áreas del globo. También es importante reconocer el impacto que estas dos religiones han tenido en la formación de la conciencia moderna, y sobre todo nosotros que hemos avanzado quizás un poquito más hacia insertarnos en las raíces, nos damos cuenta de este hecho, de este acto, ¿verdad? Podemos decir que los grandes movimientos filosóficos que han sido por ahí responsables de muchas de las formas de pensar actuales proceden o fueron transmitidos a través de pensadores de distinta índole, al igual que lo fueron a través de los judíos. Y como consecuencia de la enorme influencia de lo que es las sagradas escrituras hebreas, ¿no?, todo lo que es la Torá y el Tanaj, las enseñanzas interiores que revelan los secretos de esas escrituras, han tenido igualmente una gran influencia, ¿no? Todas las enseñanzas judías sobre la mística del lenguaje, por ejemplo, influyeron en la fase inicial del desarrollo del pensamiento. Y de especial importancia para las diversas formas de la Cábala en nuestros días fue la influencia que tuvo en los pensadores
quizás ya en los inicios del Renacimiento, y el descubrimiento de un nuevo mundo de ideas complejas acerca de los significados más profundos de las escrituras, encendió allí la imaginación de estos pensadores, fundamentalmente en lo que respecta al desarrollo de la Cábala. Y este contacto por ahí interreligioso tuvo una consecuencia, la idea de que la mística asociada con la escritura hebrea era viable más allá de la matriz judía, dentro de la que había permanecido confinada, ¿no? Y en muchos aspectos este punto de vista era una continuación lógica de una tendencia por ahí ya iniciada en el primer periodo formativo de aquellos que creían en la espiritualidad básica, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con también los distintos movimientos religiosos y las enseñanzas que dieron lugar a todo lo que fue a los seguidores de Mashiach en los primeros siglos también de nuestra era, tuvieron como consecuencia el desarrollo de una actitud ambivalente hacia el judaísmo. Por una parte, las enseñanzas aceptaron el estatus divino de los textos que los yehudí consideraban como sagrado. Por otro lado, aquellas mismas enseñanzas negaban que el marco legal de la Torá, el más importante de esos textos, permanecieran vigentes. De un modo similar, muchos cristianos adoptan esta posición, ¿no? Los pensadores cristianos del Renacimiento se empaparon de las enseñanzas místicas del judaísmo, mientras que ignoraban voluntariamente el contexto ritual dentro de la cual las enseñanzas habían sido comprendidas en el judaísmo, y este periodo dio origen a un punto de vista común hoy en día y que consiste en la idea de que la Cábala no es no es algo único, no es una herramienta perteneciente solamente al judaísmo. Esto se fue transmitiendo. Y las diversas formas de Cábala, con sus diferentes maneras de escribir la palabra, pueden remontarse se remontan a estos inicios de la Cábala, como llegó a ser conocida. Y por eso la variante de la escritura, si es con C, proviene de un periodo. Asimismo, la versión que emplea una Q también se remonta a esta conexión del Renacimiento, ¿sí? En las primeras imprentas, cuando aparecían el nombre, aparecía de esta manera, pero bueno, eso se fue, fue variando con el tiempo. Dentro de una vez más fueron los mismos pensadores de los principios del Renacimiento los que iniciaron esta tendencia, ¿no? Al sentirse por ahí fascinados por la visión del mundo que les proporcionaba todo esta ciencia, ¿no? A la que erróneamente consideraban como procedente del Antiguo Egipto. Mientras que las raíces de lo oculto son claramente más antiguas, la forma peculiarmente cabalista que ha adoptado durante los últimos siglos procede del Renacimiento. Igual esta charla hoy no se va a referir solamente a cómo se escribía en qué época, pero bueno, sirve como una introducción. Nuestro interés es por la Cábala y se ha desarrollado dentro del judaísmo, donde se continúa practicando, ¿no? Y hoy en día, y esto no quiere decir que adopte una posición exclusivista. Por el contrario, por ahí pensamos que la Cábala tiene mucho que ofrecer a cualquiera que busque una vía mística relacionada con las escrituras que han ayudado a dar forma a la conciencia. Pero aquí el punto de vista es que solo dentro de su marco judío la Cábala puede ser comprendida en su totalidad. La Cábala no es simplemente una enseñanza intelectual o espiritual, sino que constituye una vía, un camino de vida, y como cuando se rompe un granulismo, algo que se presenta, cuando se le arranca del marco religioso en la que se encuentra, ¿no?, orgánicamente situada, es allí a donde uno puede empezar a abrir su cabeza y su mente a este conocimiento. Nuestra estructura, nuestro molde, nuestra vasija tiene mucho contenido religioso, y muchas veces es difícil de vaciar ese contenido, porque ahí empieza a quedar las distintas cáscaras, ¿no? Y se van haciendo cada vez más duras, y para romper esas cáscaras hay que salir de cierta negociabilidad con la religión, ¿sí? Con la religión o con los esquemas religiosos que aún quedan, con esto de dónde viene, estas enormes franjas de debilidad para afrontar un estudio tan profundo como la Cábala,
se tiene que romper, ¿sí? No tiene que quedar ese fluir de pensamientos que hace que la luz no ingrese a la conexión necesaria para poder hacer un pequeño acto en cuanto a una pequeña manifestación del poder de la luz infinita. Es muy complejo, ¿sí? No es nada fácil para una mente que acostumbrada a tener ciertos regímenes y registros de modo que se han impuesto, romper esas estructuras es muy difícil. Y este camino, ¿no? Esto que uno logra, la cábala es por ahí, muchas de las teorías cabalísticas son las responsables de una desafortunada deformación de lo que es la percepción de las enseñanzas de esta ciencia. Y digo que muchos porque me he encontrado, digamos, ¿no? con textos, con enseñanzas que uno cree que vienen muy profundas y arraigadas en la parte de grandes rabinos, y uno se tiene que encontrar directamente, ¿no? con esos autores que han dado por lo menos una especie de explicación para alcanzar el método. Y luego te encontrás con otras cosas que no tienen nada que ver con Torá, y eso hace que no tenga un marco, digamos, fidedigno para apoyarse. Luego con el Zohar es otro libro que para mí excelente, ¿no? Donde nos encontramos con cosas difíciles, cosas que no podemos digerir y cosas que sí podemos digerir cuando encontramos el estudio adecuado a lo que es la Torá y a la Cábala y a la esencia misma de las palabras que se encuentran allí. Entonces ahí uno puede llegar a registrar algún concepto del libro del Zohar y puede tomar también de esa enseñanza haciendo la práctica en su vida. Pero el Zohar, si uno lo lee solo como un libro, ¿sí? Quizás no va a poder comprender qué es lo que está definiendo el autor del Zohar, qué es lo que está transmitiendo a través de la enseñanza, porque hay que pasar por distintos filtros de conocimiento, por distintos pasos que la Cábala nos da la herramienta para poder acercarnos luego a una buena, correcta interpretación y también una buena experiencia con lo que interpretamos y vivimos, cómo accionamos la Torá. La Cábala es esa herramienta que hace que podamos accionar nuestra vida espiritual, ¿no? Con las emanaciones, con todo lo que viene, con el modelo del mapa espiritual que son las 10 sefirot, que marca todo este conocimiento, ¿no? Pero bueno, nosotros recién estamos por Cábala, por la palabra Cábala, por qué es y qué es lo que define, cómo se fueron desfasando algunas cosas. Y esto es por ahí que muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando uno se encuentra con una herramienta que es mal utilizable. Y la mística judía tiene una larga y compleja historia, y es el tema más fundamental de toda la enseñanza, ¿no? Y la frase enseñanza interior del judaísmo, que se ha usado antes, es una gran medida como un sinónimo de mística judía, y en general la Cábala es la expresión y la extensión de esa mística judía. Sin embargo, hay buenas razones para establecer una separación entre estos términos. En primer lugar, no hay una demarcación clara entre judaísmo místico y una religión supuestamente no mística que se encuentre bajo el nombre de judaísmo. La esencia en sí de la Cábala está estrechamente relacionada con su reverencia por el texto sagrado, por la Torá, así como por los medios con los que intenta abrir ese texto con el objetivo de revelar los secretos interiores que contienen, como consecuencia de su naturaleza divina. Y esta esencia es totalmente compartida con la del judaísmo rabínico, digamos la corriente dominante del judaísmo desde al menos los últimos 2000 años. Y efectivamente no existe un judaísmo no místico, y la expresión enseñanza interior del judaísmo se puede aplicar a todos los niveles. Los principales por ahí cabalistas estuvieron todos completamente vinculados, ¿no? a la vía del judaísmo rabínico. De hecho, muchos desempeñaron papeles centrales en el desarrollo de la ley judía, y además de ayudar a dar forma a lo que es la herencia cabalística. Y una, digamos, segunda diferencia entre Cábala y mística judía tiene que ver con las características distintivas
de la primera cuando se la compara con la fase más temprana de la mística judía. Y se piensa en la Cábala como una expresión más específica del término misticismo judío, como más genérico. Y para muchos expertos el término Cábala se refiere a una aproximación mística que aparece en el siglo XII y que trata de una serie específica de símbolos, ¿no? La Sefirot y los nombres de los Elohim. El término Cábala también incluye prácticas meditativas o de concentración asociadas con estos símbolos. Y el término Sefirot es difícil por ahí de definir, y gran parte de esto que vamos a ver lo vamos a dedicar a ello, ¿no? Porque bueno, son esferas, sí, bárbaro, pero ¿qué representación tiene? ¿Por qué esférico? ¿Por qué el nombre? ¿Y por qué sus atributos? Bueno, pero para por ahí decirlo de forma llana, podemos pensar en ellas como en agentes a través de lo que, digamos, Elohim se manifiesta en la creación. Son al mismo tiempo los principios a través de los que el místico puede llegar a conocer lo divino. Y la esencia de Elohim, infinita y trascendente, está más allá del alcance humano. Las Sefirot son los medios a través de los cuales él se permite a sí mismo el ser conocido. El término divinidad se usa a menudo para referirse a esas dimensiones de lo divino, ¿no? Y bueno, las Sefirot marcan como punto de escala hacia la interconexión de cada una de ellas, que luego vamos a ver que son los atributos, también podemos decirlo, ¿no? Y más adelante vamos a ver una proposición, digamos, de una visión por ahí general de la mística judía, recorriendo por ahí brevemente un poco de su historia, pero nos vamos a centrar en los elementos de continuidad entre la Cábala de hoy y la mística que infundió las escrituras hebreas y que posteriormente evolucionó a lo largo de los siglos. Y este sentido de continuidad es fundamental para poder contemplar la Cábala como una tradición viva, ¿no? Los cabalistas judíos de la actualidad se ven a sí mismos como herederos de una tradición que conecta con la palabra de Elohim, tal como fue revelada en el monte Sinaí hace unos 3.500 años. Una Cábala despojada de este sentido de continuidad es en gran manera una mística sin corazón. Y en vista de este sentido de continuidad, muchos de los principales temas aparecen en el contexto de la visión histórica general, en todo lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Sin embargo, recomiendo a todos los que están escuchando que puedan sentirse por ahí quizás poco interesados en temas puramente históricos, que no se vayan a otro audio, porque es interesante, ¿no? Vamos a tratar los temas con mayor detalle, pero tiene que ver un poco cómo se va a explorar este punto, ya que, digamos, la fuente principal de toda especulación cabalística sobre la creación es el inicio del Bereshit, el Génesis, y algo de esto adelantamos en los audios, ¿no? Como el Gan Edén, algunas cuestiones que habla de la religión despojada, la creación despojada de la religiosidad, fueron audios que no están subidos en las páginas, pero sí en el Facebook, y creo que es puramente un poco introductivo para lanzarnos a este conocimiento de una interpretación totalmente distinta, de los niveles de interpretación que tiene la Torá, que pronto vamos a verlo con mayor detalle. Por consiguiente, vamos a tratar los orígenes escriturales de la Cábala a modo de escriturales bíblicos, donde vamos a abordar también brevemente el sentido interior del relato de la creación, antes de presentar otra cuestión, una imagen más sustancial de las enseñanzas cabalísticas sobre la creación. Para el judaísmo la creación tal y como aparece descrita al principio del Génesis no es solo un acontecimiento histórico, de hecho los principios de la creación son operativos en todo momento, ¿sí? Empieza a tomar vida, empieza a hacerse íntegro en nuestra vida cuando nosotros despojamos la antigua interpretación y la adaptamos en una forma de vida, ¿sí? O sea, hacemos que la palabra tome vida, porque la palabra de Elohim es vida, y esto se confirma diariamente en el servicio que nosotros damos, donde podemos tener una estrecha relación, ¿no? Nosotros vemos también hasta en los servicios sinagogales, si alguna vez han visto,
se describe como a Elohim como renovando cada día las obras de la creación. Además, estos principios de la creación no solo operan en el mundo exterior. Y una enseñanza fundamental de la Cábala es que la mente humana refleja la mente de Elohim y opera conforme los principios de la creación. Y se puede discernir estos principios en el proceso creativo de la mente, mediante el cual la chispa de un pensamiento nace y se gesta a través de estadios mentales de crecimiento. Es este aspecto, por ahí psicológico de la creación, lo que la convierte en algo central en las enseñanzas cabalistas. Estudiando la creación, no solo estamos aprendiendo las vidas de Elohim, sino que también estamos descubriendo algo esencial sobre nuestra propia mente. Y esto introduce la idea esencial de que la Cábala no es solo una tradición que profundiza en Elohim y en las Escrituras, sino que además nos enseña a darnos cuenta de nuestro propio potencial. Y se trata, por tanto, de un camino de transformación. 20 minutos, estamos apenas viendo una sola parte de la introducción de lo que va a ser este estudio, que es Cábala, conociendo el misticismo judío.